Gerard, Dime. ¿dónde metemos a eso? Perdona, es que no merecen otra cosa. El que profana los símbolos nacionales no merece ser llamado de otra forma. A esos 70.000 cerdos, he dicho bien, vascos y catalanes que van a acudir a la final de la Copa del Rey a degradar los símbolos de nuestra nación. ¿Dónde los metemos? ¿Dónde los echamos? Bueno, mira, Yo los echaría te al diría mar, una cosa. pero no sé si van a caber todos, ¿eh? Yo te diría una cosa, yo no les diría catalanes ni les diría vascos, yo les diría separatistas, separatas. Sí. Son ratas separatistas, que no hay otra, Armando. Y yo, ¿qué quieres que te diga la verdad? Yo tengo una noticia, tú sabes que el próximo día, cuando se celebra la Copa del Rey, no se va a celebrar en Valencia, tampoco. Ah, ¿no se va a celebrar en Valencia? No, hay una noticia de última hora. Se va a celebrar en el estadio de Rabat, en el Moulin Abdellah. ¿Pero eso es serio? Bueno, yo tengo la información que precisamente, tú sabes que yo vengo de Londres hoy y ya hasta lo comentaban en el avión, ¿no? Que esto se va a celebrar fuera del territorio nacional. Pues yo los Cuenta mandaría, que, bueno, a esos 70.000 cerdos los mandaría al Senegal, uno de estos países del ébola, Gerard. Para que hagan turismo sanitario, ¿eh? Alguno que se quede, Claro. que se quede. Yo los mandaría a la final al Senegal o a uno de estos países africanos, a que hagan allí turismo sanitario, ya me entiende y demás.